Hola chicos y chicas, les saluda Miss Erika. En este momento voy a realizar una breve explicación para complementar la información que ustedes tienen en sus fichas pedagógicas. Ok, entonces en este momento vamos a hablar acerca de los diagramas de cuerpo libre, DSL. Cuando hablamos de diagramas de cuerpo libre, estamos hablando de una representación gráfica de todas las fuerzas que actúan en un cuerpo. Es decir, vamos a representar estas fuerzas de manera gráfica. Ustedes pueden hacerlo haciendo uso de un plano cartesiano, el cual van a tener que graficar en el cuerpo. Si tienen ahí el cuerpo, tenemos aquí, esto es una caja que está sobre el suelo. ¿Ok? Entonces, esa caja vamos a definir su centro. Y en este centro vamos a graficar nuestro plano cartesiano con todos sus ejes. Tengo el eje Y tengo el eje X, donde Y es positivo hacia arriba y Y es negativo hacia abajo. Tengo que X es positivo hacia la derecha y X es negativo hacia la izquierda. Una vez que he definido mi plano cartesiano con todos sus ejes positivos y negativos, voy a ver cuáles son las fuerzas que intervienen en este cuerpo. Recordemos que en la ficha pedagógica hemos hablado de 4 fuerzas por el momento, 4 fuerzas, las cuales son la fuerza normal, el peso, la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. La fuerza normal es una fuerza de contacto. La fuerza normal siempre existe si y solo si la caja o el cuerpo, en este caso del ejemplo la caja, pero solamente existe si el cuerpo tiene contacto con otra superficie. Entonces, como esta caja que observan en el ejemplo tiene contacto con el suelo, quiere decir que sí va a existir fuerza normal. Entonces, si decimos que existe fuerza normal, lo decimos con seguridad. ¿Por qué? Porque veo que esta caja tiene contacto con el suelo. Entonces, al existir contacto y la fuerza normal es una fuerza de contacto, quiere decir que existe fuerza normal. Ahora, ¿qué voy a hacer para graficar mi fuerza normal? Me voy al concepto. ¿Cuál es el concepto de fuerza normal? Es una fuerza que se grafica siempre perpendicular a la superficie. Entonces me voy a mi concepto y digo, si es una fuerza que se grafica de manera perpendicular, ok, me ubico aquí, es una fuerza que se grafica de manera perpendicular, quiere decir que va a ir graficada hacia arriba. ¿Y cuál es el concepto de perpendicularidad? El concepto de perpendicularidad quiere decir que este vector tiene que formar 90 grados con respecto a la superficie. Entonces, ¿existen o no existen 90 grados en esta parte? Claro que existen. Ustedes pueden ir con sus gradadores y confirmarlo. Ok, entonces cuando hablamos de peso, ¿cuál es el concepto del peso? El peso es una fuerza que siempre apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la fuerza que me indica la atracción de los cuerpos hacia el centro de gravedad de la Tierra. Es por esa razón que todo siempre el peso se va a graficar hacia abajo. Entonces, si yo quiero graficar peso, ¿hacia dónde lo voy a graficar? Hacia abajo, correcto. Entonces, vamos a empezar a colocar nomenclaturas. Cuando hablamos de fuerza normal es Fn, peso, viene de la palabra inglés weight, que es peso en inglés, entonces peso será W. Ahora, en este cuerpo a mí no me indican si se ha aplicado una fuerza externa para intentar mover la caja. Si no me indican que se ha aplicado una fuerza externa para intentar mover la caja, quiere decir que esta caja, con su inercia ahí detenida sobre una superficie que en este caso es el suelo, solamente va a tener peso
siempre hacia abajo, porque todo aquello que tenga masa tiene peso, entonces siempre su vector o su dirección va a ser hacia abajo. Y fuerza normal. Entonces, en esta caja, en este cuerpo que no se ha aplicado una fuerza para intentar moverla, solo va a existir fuerza normal hacia arriba y peso hacia abajo. Ahora, ¿cuál es el siguiente caso que yo puedo llegar a tener? El siguiente caso es que me digan que a esa caja la están empujando o la están alando. En este caso, si me dicen que a la caja la están alando con cierta fuerza, puede ser una fuerza aplicada horizontalmente. Me están diciendo que la están alando hacia la derecha, entonces esa va a ser la fuerza aplicada, que en su nomenclatura es F, la fuerza aplicada. Esta fuerza puede estar dada en cualquier valor en newtons. Las fuerzas se miden en newtons, entonces esta fuerza puede tener un valor de 5 newtons, 10 newtons, 20 newtons, dependiendo de lo que me den. Ok, entonces ahí tengo graficado mi vector fuerza. Ahora, ustedes habrán notado que esta vez ya borré el plano cartesiano. Ustedes pueden graficar los diagramas de cuerpo libre en plano cartesiano o pueden graficarlos sin plano cartesiano. El plano cartesiano les sirve para tener una referencia de hacia dónde se dirigen las fuerzas, ¿sí? Cuando ustedes van aprendiendo a graficar diagramas de cuerpo libre, después con el tiempo ya no es tan necesario tener esta guía con el plano cartesiano. Entonces, al momento tenemos aquí la fuerza, y esta fuerza, si ustedes quieren, la pueden graficar incluso desde el centro, ¿no? Para que se parezca al plano cartesiano que habíamos elaborado. Entonces, desde el centro tengo la fuerza aplicada F. Ahora, ¿qué siempre tenía? Una caja que estaba estacionaria o se esté moviendo. Mientras tenga masa, todo cuerpo tiene peso. Entonces, ese peso siempre se grafica hacia abajo. Recuerden, el peso W siempre se grafica hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza normal? La fuerza normal es la misma. La fuerza normal, Fn, debe ser perpendicular a la superficie. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora tengo una fuerza aplicada? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Ese cuerpo, esa caja, así yo no logre moverla, pero el solo hecho de intentar alar la caja, el solo hecho de intentar llevarla hacia la derecha, los cuerpos tienen una característica y esa característica se da al tener contacto entre las superficies. Esa característica se llama fricción. Ese fenómeno se llama fricción. La fricción generada por la superficie, por esta superficie, por estar en contacto con el suelo, esa fricción siempre va a ser contraria al movimiento. Esa es la fuerza de resistencia, porque es la fuerza que se resiste al movimiento. Cuando ustedes tienen una caja y está muy pesada e intentan empujarla o alarla, ¿qué pasa? La caja siempre se resiste al movimiento. Tienen que aplicar una fuerza lo suficientemente grande para poderla mover. Si esta fuerza no llegara a ser lo suficientemente grande para mover la caja, el solo hecho de intentar moverla igual se va a generar esta fuerza de fricción, porque es la fuerza de fricción quien trabaja para que la caja no se mueva. Quiere decir que si la caja está intentando ser movida con una fuerza de fricción hacia la derecha, perdón, con una fuerza aplicada hacia la derecha, entonces mi fuerza de rozamiento o mi fuerza de fricción, esa fuerza siempre va a ser graficada contraria al movimiento. Si me dicen que esta caja intenta moverse hacia la derecha, mi fuerza de fricción, ¿hacia dónde va a estar graficada? Correcto, hacia la izquierda. Y aquí le voy a poner FR. De esa manera tengo en mi diagrama de cuerpo libre la fuerza de fricción, la fuerza aplicada, la fuerza normal y el peso. Ahora, hemos cambiado
nuestro contexto. Ahora ya no es una caja que está sobre el suelo. Imaginemos que es un libro, que esta es la pared y que es un libro que yo estoy sosteniendo contra la pared. Quiere decir que yo estoy aplicando una fuerza con mi mano para sujetar el libro en la pared. Entonces es como cuando alguien te arrima a la pared y te tiene ahí sometido o presionado a la pared. Lo mismo está sucediendo aquí. Esto es un libro, esta es la pared y yo estoy aplicando una fuerza para que el libro no suba ni baje, para que el libro no resbale. Entonces esa fuerza yo la puedo aplicar de cualquier manera. Yo puedo aplicar la fuerza, mi fuerza aplicada puede estar aplicada de esta forma. Puede estar aplicada de esta forma porque es como que yo estuviera agarrando el libro desde la parte de abajo, o incluso puedo aplicar la fuerza de la siguiente forma. De cualquiera de las tres formas yo puedo aplicar la fuerza. Ahora me voy a quedar simplemente con una de ellas. En este caso he decidido quedarme con la fuerza que está directamente aplicada hacia el centro de este libro. Entonces, cuando hablo de una fuerza aplicada para que el libro no resbale ni hacia arriba ni hacia abajo, siempre que yo tenga que graficar estas fuerzas, voy a seguir manteniendo el concepto de las fuerzas. No vamos a variar, aunque mi sistema de referencia varíe, yo no voy a variar cuál es el concepto de estas fuerzas. Si el concepto de fuerza aplicada me dice que es la fuerza que se va a aplicar para intentar mover a un cuerpo, no solamente es mover un cuerpo, también intenta detenerlo, como en este caso, esa fuerza aplicada intenta detener que él no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo. Ok, entonces esa fuerza aplicada yo la voy a graficar de manera, ahí está correctamente, pero vamos a hacerlo un poco más visual, ¿sí? De forma visual yo lo que puedo hacer aquí es graficar mi centro de gravedad en los cuerpos y graficar mi fuerza aplicada de esta manera. Esa va a ser mi fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque yo la estoy aplicando hacia la izquierda. Cuando yo aplico esa fuerza, lo hago ¿para qué? Para que el cuerpo no resbale ni hacia arriba ni hacia abajo. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cuál era el concepto de fuerza normal? La fuerza normal era la fuerza que se generaba cuando dos superficies estaban en contacto. ¿Hay dos superficies en contacto? Sí, yo aquí veo la pared y veo la caja. Si hay dos superficies en contacto, quiere decir que sí hay fuerza normal. Pero ahora la gran pregunta es, ¿hacia dónde grafico la fuerza normal? Porque antes tenía el suelo y la fuerza normal estaba hacia arriba. Entonces, ahora, ¿qué hago para graficar mi fuerza normal? Mantengo el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto de fuerza normal? Que es una fuerza que aparece perpendicular a la superficie. Si esta es mi superficie, ahora, ¿cómo voy a graficar mi fuerza normal? Quiere decir que voy a graficar la fuerza normal hacia este lado. Fuerza normal hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí están los 90 grados. Esta es la superficie y aquí, si yo mido con un graduador, un transportador, aquí están los 90 grados. Entonces, de esa manera he graficado mi fuerza normal. Ahora, ¿qué va a pasar con el peso? ¿Recuerdan el concepto de peso? El peso siempre se grafica hacia abajo porque el peso es la fuerza de atracción que tienen los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Ok, si el peso siempre se grafica hacia abajo, entonces en este caso, ¿cómo yo graficaría el peso? Pues vamos a hacerlo con mi color rojo y el peso lo voy a graficar siempre hacia abajo con su nomenclatura W. Siempre hacia abajo. ¿Qué otra fuerza para ustedes intervendría en ese diagrama de cuerpo libre? ¿Ustedes creen que existe fuerza de rozamiento?
Pues yo creo que sí, porque la fuerza de rozamiento dice que existe siempre y cuando haya un intento de movimiento. Aunque yo tenga una fuerza aplicada de esta manera para detener la caja, para que el libro en este caso, para detenerlo y que este libro no resbale no se vaya hacia abajo, porque la tendencia es que si yo dejo de aplicar la fuerza, obviamente ese libro va a caer, porque esa es la tendencia de los cuerpos, siempre dirigirse hacia el centro de la Tierra. Ok, entonces si este libro lo tengo aquí sujeto y el peso va a ser lo que haga que se vaya hacia abajo, entonces si el movimiento es hacia abajo, la tendencia del movimiento es hacia abajo, entonces ¿hacia dónde voy a graficar mi fuerza de rozamiento? ¿Hacia dónde la voy a graficar? Exacto, hacia arriba. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo definí los conceptos de fuerza de rozamiento, yo les dije que la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento, y en este caso la tendencia del movimiento es hacia abajo, y si la tendencia del movimiento es hacia abajo, la fuerza de rozamiento irá del lado contrario, quiere decir hacia arriba. Ahora, en este momento he cambiado nuevamente el contexto de cómo pueden graficar diagramas de cuerpo libre. Ahora ya no tengo una superficie horizontal, ni ya no tengo una pared que era una superficie vertical, ahora tengo una superficie inclinada. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo una superficie inclinada? Exactamente lo mismo. Vamos a graficar manteniendo el concepto de cada una de las fuerzas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un plano inclinado y queremos realizar diagrama de cuerpo libre en un plano inclinado, vamos a tratar exactamente con los mismos conceptos. Cuando hablábamos de peso, el peso siempre se grafica hacia abajo. Entonces, ¿cómo voy a graficar el peso? Siempre hacia abajo. W hacia abajo. ¿Ok? Siempre hacia abajo, aunque la caja esté inclinada. Ahora yo les hago una pregunta. La caja está en un plano inclinado. ¿Cuál va a ser la tendencia siempre al movimiento? ¿Cuál va a ser la tendencia de esta caja? Si el plano está inclinado, ¿cuál va a ser esa tendencia de movimiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ustedes ponen una caja en un plano inclinado hacia abajo. ¿Ustedes creen que la caja solita sube o cuál es su tendencia? Exacto, lo que están pensando. Siempre irse hacia abajo. Siempre la caja va a tender a ir hacia abajo por su propia masa, por su propio peso, la va a dirigir hacia abajo. Entonces, si la tendencia del movimiento de la caja es hacia abajo, si la tendencia del movimiento de la caja es hacia abajo, ¿hacia dónde iría mi fuerza de rozamiento? ¿Hacia dónde? Si dice que esta caja va a tener una tendencia del movimiento hacia allá, hacia abajo, con esa dirección. Entonces, ¿hacia dónde iría mi fuerza de rozamiento? Hacia acá, hacia el lado contrario al movimiento. Ahora yo les consulto, ¿ustedes se imaginan cuáles pueden ser esas fuerzas o esa fuerza que quiere hacer que mi caja tienda a ir hacia abajo? Como les había mencionado, es el propio peso. ¿Pero por qué? Porque el peso se está descomponiendo. Ustedes ya han de haber visto en vectores cómo se descomponen los vectores. Este peso es un vector. Entonces, ¿de qué manera se está descomponiendo ese peso? Se está descomponiendo en dos componentes. Esas componentes serán la componente en Y, mi peso en y la componente en X. El peso en X, ¿ok? Entonces, esta componente en X es la que está haciendo o provocando que mi caja se quiera ir hacia abajo. No es el peso total de la caja, sino la componente en X de la caja, lo que está haciendo que mi caja quiera irse hacia abajo. Esa tendencia de la caja de irse hacia abajo. Es por eso que quien la mantiene en equilibrio es la fuerza de rozamiento, esta fuerza que está intentando mantenerla ahí. Mientras la componente X del peso no supere a la fuerza de rozamiento, no va a ir o no va a deslizar hacia abajo la caja. Ahora nos falta una fuerza por graficar. ¿Cuál es esa fuerza?
Exacto. Esa fuerza es la fuerza normal, ¿verdad? Entonces, si ahora mi superficie está inclinada, si yo ahora tengo esto, una superficie inclinada, y me dice el concepto de fuerza normal, me dice que la fuerza normal siempre es graficada perpendicular a la superficie, pues yo voy a buscar dónde se forma esa perpendicularidad, dónde se forman esos 90 grados. Pues esos 90 grados se forman aquí. Entonces con otro color vamos a graficar. Yo aquí veo los 90 grados. Si ustedes vienen aquí con un graduador y miden de aquí hasta acá, aquí hay 90 grados. Entonces ahí se está formando mis 90 grados y la perpendicularidad que yo busco en la caja. Entonces, perdón, la perpendicularidad que yo busco entre la caja y la superficie. Entonces, la fuerza normal, ¿hacia dónde quedaría definida? Pues ya lo habíamos hecho. Aquí. Esta sería mi fuerza normal. ¿Por qué? Porque he comprobado que aquí se han definido los 90 grados. Si yo voy con un graduador, ahí puedo encontrar los 90 grados. Ok, chicos y chicas, entonces estas son las 3 o 4 situaciones en las que ustedes pueden ya graficar diagramas de cuerpo libre. En plano inclinado, cuando tenemos aquí una pared y se está sosteniendo un libro contra la pared, y cuando tenemos el caso básico, que es tener una caja o un objeto en el suelo. ¿Ok? Entonces esas son algunas de las situaciones en las que ustedes pueden graficar ya sin problema un diagrama de cuerpo libre. No olviden que pueden utilizar un plano cartesiano con todos sus ejes o simplemente realizarlo como después lo continúo haciendo, ya simplemente aplicando las fuerzas. ¿Ok? Entonces hasta aquí me despido. Saludos, que les vaya muy bien con sus fichas pedagógicas.